Paz y bien, queridos hermanos, saludo y bendición en Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy es miércoles 6 de septiembre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos, con el mal que fuera, se los llevaban. Y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no le dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se fuese. Pero él les dijo: también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Jesús cura a la suegra de Pedro. Qué tan misericordioso es el Señor, mire. Hasta las suegras cura. Y la gente podría escandalizarse, decir: Padre, ¿cómo así? Y es que Pedro, el que dicen que fue el primer papa, tenía esposa. Porque lo que nos han enseñado es que ni los obispos, ni los sacerdotes, y mucho menos el papa, pues pueda tener mujer. ¿Cómo explicar esto? Es muy sencillo. Los primeros 400 años de la Iglesia, todos los sacerdotes, todos los obispos, y si en ese tiempo hubiese existido el papado, todos los ministros de la Iglesia eran casados. Los apóstoles, la gran mayoría de ellos, haciendo excepción, parece que de Juan y de pronto de Santiago, fueron casados. Pero, sí, los únicos que no parece fueron estos dos. Pero Pedro tenía a su esposa. Y no parece que la haya dejado, porque San Pablo por allí en alguna de sus cartas dice: ¿y es que acaso yo no puedo tener una mujer, una hermana en la fe que me acompañe, como acompaña a todos los demás apóstoles y como acompaña a Cefas? Si él hace este reclamo es porque veía que Pedro tenía su esposa y los apóstoles tenían su esposa y andaban con ella en sus labores de evangelización. Además, si el Evangelio es muy claro y dice que Jesús entró a la casa de Pedro y curó a la esposa, a la suegra de Pedro, pues nadie va a tener suegra gratis, ¿no? Me voy a conseguir una suegra, pero sin esposa.
No creo que eso lo haga cualquiera. Nos escandalizamos por la cultura pansexualista en la que de pronto se nos ha educado. Pero el mismo San Pablo, en las cartas de Timoteo, o a Timoteo, y en las cartas a Tito, cuando escribe cómo deben de ser los obispos, cómo deben de ser los diáconos, y para qué razón dejó a Tito en Grecia, explica que los ministros deben de ser casados, esposos de una sola mujer, entre otras listas de cualidades que da, que deben de tener el ministro, porque en otro lado también dice, es mejor casarse que abrazarse. El celibato es una disciplina dentro de la iglesia, pero no un mandato evangélico. Entonces no nos escandalicemos por esto. No pongamos el grito en el cielo. Vayamos mejor al mensaje esencial. El Señor cura la suegra de Pedro. ¿Qué tenía la suegra de Pedro? Fiebre. Fiebre alta. Y tratando de preparar esta predicación, me hice la pregunta, ¿y qué es una fiebre? Pues haciendo uso de los medios que hoy nos proporciona la tecnología, encontré por ahí un videíto donde me explicaban que la fiebre es un mecanismo del cuerpo para anunciar que hay una enfermedad, que hay algo que no está bien. Y efectivamente tiene sus síntomas, y dentro de los síntomas la fatiga o pereza que a veces uno siente, el dolor en los huesos, a veces uno disvaría si la fiebre es muy alta, muchas de estas cosas. Pero la fiebre anuncia que algo no está bien en el cuerpo, que hay una infección o cualquier otra cosa que está afectando al cuerpo. No soy médico, eso fue lo que alcancé a entender de lo que vi y leí. Estaba mal la suegra de Pedro. Y cuando uno está mal, necesita de alguien que le atienda, de alguien que le cure, de alguien que le alivie, de alguien que le oriente, de alguien que le guíe. Y esto hicieron. Le rogaron al Señor que sanara a la suegra de Pedro. Y vino el Señor y dice la palabra de una manera muy concreta. El Señor reprendió la fiebre. Una vez más, al igual que ayer, aparece el tema de la autoridad de Jesús sobre todo, incluso sobre la enfermedad. Reprendió la fiebre y dice la palabra, la fiebre inmediatamente la dejó, desapareció de la suegra de Pedro. Porque en Jesús, repito, como dije ayer, hay autoridad sobre todo. Él tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre toda tristeza, sobre toda amargura, sobre todo misterio. Él es la autoridad. Pero mire, lo que sigue es mucho más interesante todavía. La suegra de Pedro fue sanada de una fiebre. Estaba en cama, no era cualquier fiebre. Si usted tiene una fiebre más o menos soportable, usted sigue trabajando y haciendo cosas. Pero cuando la fiebre lo tira a usted a la cama, es porque es algo a lo que hay que ponerle cuidado. Jesús reprende la fiebre deja a la suegra de Pedro y dice la palabra, inmediatamente se puso a servir.
Porque miren, hermanos, Jesús no sana a la deriva y porque sí. Cuando Jesús sana a una persona es porque la necesita, y todo aquel que ha sido sanado y todo aquel que ha sido liberado debe de ponerse al servicio del Señor. Como la suegra de Pedro, debe disponerse a servir, como mínimo dando testimonio del poder sanador del Señor. Como mínimo esa persona tiene que ser un nuevo servidor del Evangelio. Como mínimo esa persona tiene que ponerse al servicio del Evangelio, para que dando su testimonio y obrando como alguien que ha sido tocado por el Señor, otras personas crean y se conviertan. Ay de ti y ay de mí, si recibiendo de parte del Señor sanación, liberación o prosperidad, no nos ponemos al servicio del Evangelio para servir. No nos ponemos al servicio del Evangelio para dar a conocer las bondades del Señor. No nos ponemos al servicio del Evangelio para que otras personas crean. Seríamos entonces tan desagradecidos como los 9 leprosos. Aquel grupo de 10 leprosos fue sanado por Jesús, por el Señor, y solo uno fue capaz de devolverse a darle gracias. ¿Cuántas bendiciones has recibido de parte del Señor? ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones difíciles y has recibido milagros de parte del Señor? ¿Cuántas cosas tienes para agradecerle al Señor? Milagros que han sucedido en tu vida patentes. Mira a tu alrededor todo lo que tienes y responde, ¿tienes algo que agradecerle a Dios? Y si el Señor te ha rescatado de dificultades como rescató a la suegra de Pedro, ¿qué esperas para ponerte al servicio del Señor? ¿Cómo servir? Cada uno sirve desde donde puede. En estos días le decía yo a un empresario que nos dio la mano, le decía, usted es un misionero detrás de su escritorio y yo soy un misionero en el campo de batalla. Sin ustedes que nos ayudan para las obras de Dios, para las obras de la iglesia, para Casa Hogar Nazaret, para el Seminario Bon Pastoriano, no sería posible esta obra. Por eso usted que me está escuchando, que es benefactor de esta obra, o que quiere comenzar a hacerlo, entienda, usted es un misionero detrás de su escritorio. Usted es un misionero detrás de la actividad que usted realice, porque usted ha recibido bendición como la suegra de Pedro. Tiene que comenzar a compartirla. Debe comenzar a entender que nadie es sanado, que nadie es liberado, que nadie es intervenido por parte del Señor para quedarse de brazos cruzados. No, es para servir y para dar a entender que con su servicio usted está agradecido con el Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te muestre su rostro misericordioso. Que el Señor te mire benignamente y te conceda la salud y la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.